Me gustan tus ojos, tu intensidad. Seguimos en Glam TV por la pantalla de Canal 10, acá por Supe, para toda la cadena donde estamos saliendo. Pero ya estamos inaugurando nuestro living, estamos acá cómodamente sentados, estamos en este día para hablar con la interventora del INADI. Suena medio, el interventor, ¿viste? Medio, pero ella del INADI trabaja mucho, estamos con Greta Pena. ¿Cómo estás, Greta? Bienvenida a Glam TV. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros que te tomes un tiempo. Sé que en Catamarca tenés una agenda bastante acotada, y te tienen al Zoom hacia los trotes. Ya he visto a quién tenés de jefe de prensa acá, con eso ya suficiente. ¿Cómo la estás pasando acá? ¿Estás trabajando mucho? ¿Has venido La verdad que muy agradecida de estar acá, con mucha felicidad y muy contentos porque las actividades que venimos planteando salieron mucho más que nuestras expectativas. Primero que Catamarca, en un hecho histórico, porque todavía no lo habíamos logrado, fue la primera provincia en donde todas las fuerzas políticas sin distinción, Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, el Partido Obrero, firmaron todos un compromiso por un debate electoral sin discriminación. Cuando yo leí esa noticia de que iban a hacer esta reunión, donde iban a estar, de hecho ya había políticos confirmados, cuando vi, ya juntarlos de por sí era todo un hecho histórico, que estén en el mismo lugar para firmar este compromiso de una campaña donde tratemos de los agravios, dejarlo de lado y todo lo que tenga que ver con desvalorizar y todo eso. Exacto. Ahora, ¿vos tenés plena conciencia que eso se puede llegar a cabo? Sí, porque yo creo que hay una gran mayoría del pueblo argentino que está de acuerdo con el pacto democrático que hicimos hace 40 años, que podemos tener diferencias, es más, son saludables las diferencias, pero no podemos dirimirlas con cuestiones violentas o peyorativas hacia grupos de personas por alguna condición o identidad. Me refiero desde las personas con discapacidad, pueblos indígenas, a las mujeres, a las diversidades sexuales, a los migrantes, a cualquier tipo de creencia o religión. Creo que hay un fenómeno que también está potenciado por las redes sociales, estas nuevas tecnologías, en una velocidad de reproducción muy grande, en donde se reproducen mensajes prejuiciosos y estigmatizantes, ¿no? Una gran mayoría del pueblo argentino, yo pienso que está de acuerdo y reconoce, por supuesto, todos estamos atravesados por la cultura, hay que trabajar sobre los prejuicios. Tal cual. El INADI no persigue, el INADI no condena, el INADI no arresta. El INADI lo que trata justamente es de diagnosticar, y dijimos, esto es lo que está pasando hace unos meses, este año es un año especial, es un año electoral, tenemos que hacer algo, no podemos sino actuar por lo que ocurre. Posterior a todo lo que... Claro. Sí, y realmente me llamó la atención porque candidatos a gobernador, a concejal, a intendente, estaban reunidos y todos le dijeron a la gente, no vamos a hacer esto, estamos comprometidos con esto. ¿Te das cuenta que estás haciendo un hecho histórico donde juntas toda la fuerza por algo en común que no tiene nada que ver con lo político? Sobre todo es para las discusiones futuras y todo lo que pueda haber. Pero a su vez también lo que acabas de aclarar de esto del INADI no persigue, el INADI no condena, porque mucha gente dice la palabra INADI es como que le tiene miedo. No sé si respeto, pero o miedo, pero miedo seguro. Cuando dice, che, te llamo el INADI, o viste que está la amenaza como latente. Sí, una parte es buena porque quiere decir, y vos estás en un medio de comunicación, que hemos penetrado en la cultura general. El instituto, el INADI, es conocido, se sabe que se puede hacer. Ahora, nosotros hacemos dos cosas, como te decía, prevenimos escuelas libres de discriminación, trabajamos deporte, espacios laborales libres de discriminación, en fin, un montón de políticas que son las que vienen de las denuncias de la gente. Y también acompañamos a quien se siente víctima de discriminación. Si el INADI no existiera, no podría. No tendría dónde recurrir. Escucha, atención, pero si es más grave, patrocinio gratuito. Tenemos delegaciones en todo el país, como acá en Catamarca, que es una excelente delegación. Podemos querellar en algún juicio si nos parece un caso muy importante o emblemático en ese momento. Y muchas cosas las solucionamos mediante la mediación y el conflicto. Yo quiero decir que muchísimas situaciones de discriminación son dadas por el desconocimiento, la ignorancia, y no hay una cuestión de dolo o de intencionalidad.
Y te podría dar muchísimos ejemplos. Y esos temas se solucionan y se solucionan también para la general del futuro. Hay otros que no. Hay otros temas u otras situaciones que son más graves y que ameritan un dictamen jurídico del INADI, recomendaciones y demás. Y la persona, si quiere, puede ir a la justicia. Que ese ya es otro tema que ya Es no otro intervienen tema. ustedes. Y no percibimos, no estamos, si uno dice tal cosa o la otra. A ver, como decía antes, fuimos criados, educados y vivimos y estamos insertos en este mundo. El tema es no reproducir prejuicios o estigmas y poder reflexionar. Y eso es un proceso, no es algo que se puede imponer, ¿se entiende? Sí. Qué sé yo soy de una generación que mi educación sexual integral, no sé, fue viendo Olmedo y Porcel. Digo, lo pongo en una cosa porque... Y en ese momento nadie se ofuscaba o estaba naturalizado. Y hoy, no sé si vieron, bueno, hace algunas semanas hubo una situación de un medio de comunicación de un tono burlesco, ridículo, hacia 2 personas indígenas que viajaban en el subte de la ciudad de Buenos Aires y fue un reclamo récord en el INADI. Nos explotaron los teléfonos, la vía de comunicación. Que esto también tiene que ver con lo que decías hace rato, las redes sociales multiplican la velocidad Exacto. con que llegan las denuncias, no denuncias, digamos, no es que van a la justicia ni nada, sino esto de hacerlo conocido y viral, como se dice hoy en día, y que lo conozca todo el mundo. Y ahí vienen las réplicas, vienen los comentarios, que está mal, bueno, todo lo que ya te trae aparejado. Absolutamente, aparte es nuestra vida cotidiana, no es un debate académico. Quienes tienen hijos o hijas están preocupados por el ambiente escolar, lo que ocurre allí, el bullying, a mí no me gusta llamarlo así, pero sabemos que existe, que hace mucho daño, el bullying en las redes sociales, las personas que tienen hijos o familiares, o no importa, en la propia comunidad, personas con discapacidad, que no pueden acceder al trabajo, a la educación. Eso yo te estoy contando los problemas de la gente que son lo que nos vienen todos los días. Ni que hablar de la discriminación en el ámbito laboral, por razones también de género. Vienen comunidades de muchas creencias, tanto de las islámicas, porque nuestro país es muy rico en diversidad. Diversidad cultural sobre todo. El Por día algo que nos tenemos la fiesta de las colectividades y pero todos ¿qué los te años, y ahí te parece? das la cantidad de etnias que hay y de colectividades que hay presentes en el país, que uno por ahí no las dimensiona. Pero cuando las ves todas juntas, empezás, no sabía que había gente de tal país Y acá. son nuestras raíces que también se constituyeron, además de la migración, con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los afrodescendientes, porque no es verdad que todos murieron en las guerras de la independencia o en la fiebre amarilla, no es real. Y todos los sucesivos procesos. Y el día que nos demos cuenta que esa es nuestra potencia como país, que lo podamos combinar en vez de tener temor a una persona que puede tener costumbres o creencias diferentes a la mía, o elegir amar a otra persona distinta al género que yo amo, o que cada quien pueda tener su cuerpo de la manera en que sea y el cuerpo no sea un comentario. Exacto. Ese día nos va a ir mejor también en la economía, en la cultura, en la todo. ciencia. Y aún con todo eso, Argentina es un país que valora mucho la diversidad, lo tenemos que decir. O sea, existe la discriminación, por supuesto, Sí. pero también es un país muy tolerante. Más que en otros en Latinoamérica. Por supuesto, los derechos de las mujeres, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica que son muchísimo más estructurados, machistas o patriarcales. Tenemos culturas en otros países que, no sé, las mujeres están subordinadas, o hay otros países, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en donde no se puede ver caminando al lado una persona musulmana con una persona del pueblo judío u ortodoxo y alguien de religión católica, y hoy vemos a nuestro episcopado, a la comunidad. Yo creo que eso, no dimensionamos lo
lo importante que es. Y eso se vive en la Argentina. Yo creo que como lo tenemos naturalizado, es normal, entonces no lo vemos como una cosa rara, pero sí cuando vamos a otros países, Pero eso no. la verdad que llama mucho la atención porque nosotros decimos, pero allá nosotros esto no pasa. O mismo hay países donde personas del mismo género no pueden caminar de la mano, por ejemplo. No. La orientación sexual que no sea la heterosexual, o sea, en muchísimos países está penalizada, no solo no podés, o sea, tiene pena de cárcel y bueno, y en el extremo, hasta el extremo sí, de pena de muerte. Fíjate vos de lo que estamos hablando, y en nuestro país tenemos no solo el matrimonio igualitario, que no provocó ningún terremoto, sino que al contrario, aumentó la felicidad de la gente, la ley de identidad de género de avanzada en el mundo, y una ley de inclusión social como es el cupo laboral travesti trans, que lo que busca no es ni un subsidio, ni un plan, lo que busca es que la gente pueda conseguir trabajo. Y en los lugares comunes donde estamos todos. Y no la puede conseguir porque hay barreras discriminatorias, no porque por otra cuestión. No porque todo es meritocracia, claro. pero absolutamente. Entonces, la igualdad real no es una igualdad boba de todo para todos igual. Tenemos que entender que no todos partimos de la misma línea de largada. Y ahí es donde sí tiene que intervenir el Estado. Ojalá yo vuelva en este programa dentro de 20 años si no existe el cupo laboral travesti trans, pero porque ya no sea necesario. ¿Se entiende? Yo creo que hay muchos temas de los que estamos hablando que no deberían ni siquiera ser tema de comentario en un programa de televisión. A mí me parece eso ya, y lo sé decir generalmente porque no son temas. Ya de eso tendría que estar naturalizado. Y lo que hablabas al principio de los prejuicios también, nosotros nacemos prejuiciosos, porque nosotros nacimos naturales, normales, y los prejuicios los vamos adoptando porque vamos escuchando los que están cerca nuestro, los que nos están formando, los tipos de los prejuicios o las cosas que dicen, y con eso nos vamos creciendo. Después, obviamente, hay que sacárselos y empezar a aprender también a ver las cosas de otro punto y no renegar de lo que escuchamos, ni acusarlos, ni señalarlos, sino decir, hicieron lo que pudieron, gracias, pero yo a partir de ahora tal cosa, lo hago de esta manera. Y además, todos, vos, yo, nos podemos equivocar. Y no está tan mal decir, discúlpame, me equivoqué, discúlpame. Ahora que reflexioné lo que hice, lo que te dije, te pido disculpas. No está mal tampoco. La verdad que no. Y si pidiéramos más disculpas estaríamos mucho mejor. Sí, ¿cuál es el problema? Pero bueno, tenemos también muchos subidos a un pedestal o nos sentimos amenazados, o esto con lo que empezaste, el INADI. No, el INADI es de todos los argentinos. Yo te quiero contar, porque por ahí muchos son jóvenes. La Argentina, lamentablemente, a principios de los 90 tuvo 2 graves atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, atentados del terrorismo internacional. Y a partir de allí es donde todos los partidos políticos y la sociedad deciden crear un espacio que luche contra la discriminación, y ese es el INADI. Somos jovencitos en tiempos históricos, 28 años tenemos nomás. Claro, y quedaron muchas cosas en la historia que también las tienen que tener, y los jovencitos ya me hice el joven también, tenemos que aprender a leer y conocer la historia de lo que pasó acá en nuestro país. Greta, yo te agradezco que te hayas llegado acá al programa, que hayas tenido este tiempito para nosotros, para explicarnos un poquito más, que hayas venido a Catamarca, y no solamente con esto de los políticos que estás haciendo historia, sino también que han venido a dar una capacitación con el tema de la cantidad de denuncias que hay en los lugares de trabajo, en los laburos, como les decimos vulgarmente. Pero la verdad, gracias, y esperamos contar de nuevo con tu presencia acá, y si venís por Catamarca, las puertas están abiertas para que vengas a contarnos. Muchísimas gracias, sentí el calor de todos los catamarqueños, las catamarqueñas, y recuerden 168, si tienen alguna consulta, 168, pueden recibir asesoramiento del INADI. Muchísimas gracias, Greta. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba. Greta pasaba por acá con nosotros, Greta Pena, interventora del INADI. Lo que hacemos ahora, una breve pausa, y ya volvemos con mucho más programa acá en Gran TV.